No puedo decir la verdad. ¿Tengo el valor para contarte toda esta historia? Es lo que me estoy preguntando incluso mientras escribo estas palabras. Desde hace días, en momentos cuando mi mente está dando vueltas con todas las preguntas y los ¿qué tal si? Me he preguntado cómo explicaré todo esto. ¿Cómo podría contarte esta historia? Sinceramente, no quiero hacerlo. Quiero mantenerla cerca de mi corazón para esconderla con la esperanza de que me duela menos si permanece oculta. Pero entonces entiendo que cuando las cosas están escondidas, le damos poder al miedo, a la negatividad, a las mentiras. No quiero dejar que eso pase. Anhelo muchísimo ser sincera sobre nuestra experiencia. Más que nada, porque no sabía que esta experiencia era siquiera una posibilidad, y porque me gustaría haberla entendido realmente. ¿Habría cambiado nuestras decisiones? No estoy segura, pero la esperanza de que siendo sincera sobre lo que le pasó a nuestra familia pueda empoderar o informar a otras posibles familias adoptivas es lo que me motiva para escribir estas palabras. Espero tener el valor para incluirlas en este libro, porque sinceramente, después de crear una carrera basada en honestidad total, tengo mis dudas sobre decirte esto ahora, pero aquí voy. Cuando estaba embarazada con nuestro hijo Ford, decidimos que algún día adoptaríamos a una niñita. Como cristianos, somos llamados a cuidar de los huérfanos, las viudas y los oprimidos. Esto no es solo un puñado de palabras en la Biblia, son los dogmas de mi fe. Y así comenzó la investigación de nuestras opciones y decidimos por una adopción internacional. Nuestro razonamiento, y en retrospectiva no se me escapa la ironía, era que nos asustaba la participación de los padres biológicos. En aquel tiempo éramos muy ingenuos sobre muchísimas cosas, pero nuestro temor era que los padres biológicos quisieran regresar al panorama y reclamar a la bebé. Razonamos que, si nos separaba un océano, ese escenario sería imposible. A la larga, restringimos nuestra búsqueda a Etiopía. Recuerdo que me sentía abrumada con el papeleo, las pruebas de sangre, las visitas en la casa. No tenía idea de que estábamos justo al inicio de una jornada que duraría casi media década. De manera que, sin una verdadera perspectiva, planificaba y soñaba y esperaba noticias de nuestra agencia de que estábamos moviéndonos poco a poco hacia el tope de la lista. Estuvimos en el programa de adopción etíope por 2 años. Hacia el final del segundo año, nos informaron que Etiopía estaba pausando su programa de adopción. Y nuestra agencia nos dijo que consideráramos cambiarnos al programa de otro país. Me sentí paralizada sobre qué hacer. Cambiar a un nuevo país significaba comenzar todo otra vez. Nuevo papeleo, nuevas reuniones, nuevas listas de espera. Yo creía que Dios nos había llamado a Etiopía y creía que, si nos manteníamos fieles, Él abriría un camino. Decidimos quedarnos en el programa. Todos los meses recibimos un mensaje de la agencia. Aún no hay movimiento. La oficina gubernamental que maneja las adopciones sigue en receso. Sin noticias. 6 meses más tarde, suspendieron completamente las adopciones con los Estados Unidos. Me sentía aturdida e insegura. Si Dios nos había llamado a esto, y si el trabajo, el dolor y el miedo no habían dado resultados, ¿qué sentido tenía? Todos mis sueños sobre el viaje a África como familia para conocer a nuestra hija, en retrospectiva, me hicieron sentir como una tonta. Por primera vez, me hice preguntas que surgirían una y otra vez a lo largo de los próximos años. ¿Debemos seguir tratando de adoptar? ¿Debemos simplemente sentirnos contentos con la increíble bendición que tenemos en nuestros 3 hijos? ¿Nos debemos dar por vencidos? Por naturaleza, no soy alguien que le dé muchas vueltas a un problema. Tampoco soy alguien que se dé por vencida. Comencé a orar y a investigar y a rastrear la internet para ver lo que debíamos hacer. Tal vez se suponía que adoptáramos domésticamente. Quizás habíamos pasado todo esto porque el propósito siempre había sido que adoptáramos a nuestra hija en Estados Unidos y que todavía no había nacido. Esa respuesta se sintió bien, así que seguí investigando un poco más. Cuanto más miraba lo que había disponible, más me convencía de que debíamos adoptar del programa de hogares de acogida. Sentimos un llamado a Etiopía porque tienen una crisis de huérfanos implacable y pensamos que podríamos ayudar ahí de alguna manera.
Lo mismo me ocurrió con el programa de hogares de acogida. Había tantos niños y tantas niñas en el condado de Los Ángeles que necesitaban amor y cuidados, y nosotros podíamos ofrecer ambos en abundancia. En Los Ángeles, primero tienes que comprometerte con el programa de hogares de acogida antes de que te incluyan en el programa de adopción. Al principio estábamos aterrados por lo que esto significaría para nuestra familia y cómo afectaría a nuestros niños. Pero luego decidimos que valía la pena exponerlos a esta realidad y mostrarles cómo podíamos ayudar tangiblemente a otras familias que nos necesitaban. Entramos en el sistema como hogar de acogida con miras a la adopción. Lo que no sabíamos en aquel momento era lo difícil que sería esa jornada. No entendíamos que nos seleccionarían para la colocación de una bebé médicamente frágil y que el departamento no tuviera conocimiento de su extrema necesidad médica. Tampoco sabíamos que nos llamarían 3 días después de haber recibido a la bebé y nos rogarían que aceptáramos a su hermanita de 2 años. En cuestión de días, crecimos de una familia de 5 a una familia de 7. No entendíamos la danza delicada del manejo de una relación con los padres biológicos que eran, en muchos sentidos, niños también. Personalmente no entendí lo traumático que sería para mí cuando, a la larga, se llevaron a las niñas 3 meses más tarde. Lloré la pérdida de las niñas de acogida y traté de entender lo que ahora sabía sobre este sistema roto. Pensé que pasarían meses antes de recibir una llamada para una adopción. Llegó 34 días más tarde. Estaba trabajando en mi oficina cuando recibí un mensaje de nuestra trabajadora social. El encabezado decía, ¿gemelas? Nunca habíamos anticipado recibir gemelas. Ni siquiera estábamos registrados para 2 bebés. Pero aparentemente el haber aceptado a la segunda bebé en nuestro proceso de hogar de acogida había hecho posible que nos consideraran. No nos dijeron mucho sobre ellas. Las niñas tenían 3 días de nacidas. Habían sido abandonadas en el hospital por su madre y teníamos 30 minutos para decidir. Nos sentamos juntos en el teléfono y lo discutimos, mientras nos moríamos de los nervios. ¿Gemelas recién nacidas? ¿Podríamos arreglárnoslas? Estábamos listos después de haber experimentado recientemente nuestra pérdida en el programa de hogares de acogida. Oramos y al final llamamos a la trabajadora social y pronunciamos el sí más grande de nuestras vidas. Después de 4 años esperando una llamada de adopción, casi no dormimos aquella noche. Nos pasamos horas pensando en nombres. Estábamos tan emocionados que no probamos bocado el día que fuimos a buscarlas. En el hospital, creí que estaba enferma mientras esperaba que nos trajeran a las bebés. Y entonces, ahí estaban, tan lindas, pequeñitas y hermosas, que me sentí la persona más afortunada en el mundo entero porque eran nuestras. Ciertamente sabíamos que en este programa de hogar de acogida con miras a la adopción habría obstáculos e impedimentos. Pero la historia que nos contaron sobre ellos nos llevó a creer que la posibilidad de reunificación era mínima. Las llevamos a casa y pasamos días sin dormir porque, bueno, gemelas recién nacidas. Pero no nos importó. Fue una de las épocas más felices de mi vida. 4 días después, a las 10 de la noche, la policía tocó el timbre de nuestra puerta. ¡Qué sonido más discordante y perturbador! Me sorprendió tanto escuchar el timbre aquella noche que me pregunté si nos estaban entregando algún paquete. Así de lejos de los límites de la posibilidad esto estaba para nosotros. Alguien estaba llamando a la puerta en medio de la noche y mi primer pensamiento fue, ¿ya llegó la mantequilla de almendras que pedí? Creo que ese recuerdo es el más difícil para mí. Lo marco como el último momento en el que me aferré por última vez a la ingenuidad sobre cómo funcionaban realmente las cosas en el mundo al que ahora pertenecíamos. No era FedEx. Eran 2 policías, informándonos que alguien había hecho una llamada anónima sobre nuestra familia a la línea directa de maltrato de menores relacionada con nuestra experiencia previa como hogar de acogida. Me quedé parada ahí en el balcón con mis pijamas con corazoncitos. Mi mente estaba confundida por la falta de sueño, así que hice un esfuerzo supremo por entender las palabras que estaban saliendo de su boca. En los próximos días descubriría lo común que es esta práctica en el programa de hogares de acogida. Como la línea directa de maltrato de menores es anónima, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede decir lo que quiera. Pueden hacerlo por despecho, para lastimar a tu familia.
para desviar la atención de ellos mismos, o por 1.000.000 de razones en las que ya prefiero no pensar. Me obsesioné con ellas por días, y la obsesión no resolvió nada. Sin importar lo que dijéramos o hiciéramos, no podíamos escapar de ello. El resultado de una llamada como esa es una investigación. Ahora bien, permíteme hacer una pausa y decir que estas investigaciones son necesarias. Seguro que lo son. El maltrato de niños es un crimen deplorable y horrendo. Y si el sistema no lo investiga, ¿cómo van a proteger a los menores en este programa? Entiendo esto en un nivel intelectual. En otro nivel, tuve que sentarme en mi sala y escuchar a alguien del Departamento de Servicios de Protección al Menor y a la Familia, DCFS por sus siglas en inglés, preguntarles a mis hijos si mamá y papá alguna vez se pegaban cuando estaban muy, muy enojados, o si alguien alguna vez los había tocado debajo de su ropa interior. En aquellos momentos, traté de ser muy fuerte por mis niños. Traté de mantener una sonrisa en mi rostro mientras sostenía a un bebé de 8 días de nacida y les decía, no pasa nada, mi amor, simplemente contéstales con la verdad. Cuando los niños se fueron, sollocé calladamente mientras firmaba unos documentos que autorizaban a la oficina del DCFS a acceder los récords médicos de los niños, a investigar documentos de su escuela y a hacerles preguntas adicionales. Todo este tiempo la letanía que no paraba de repetirse en mi mente era, fui yo la que insistía en entrar en el programa de hogares de acogida. Yo expuse a mi familia a este sistema. Había trabajado con ahínco para asegurarme de que mis hijos nunca vivieran un trauma que yo viví de niña, pero sin querer lo había traído a mi familia. No tenía idea. Fui extremadamente ingenua sobre lo que nos podía ocurrir. Supuse que lo peor que enfrentaríamos sería el trauma al que han sido expuestos los niños y las niñas en el programa de hogares de acogidas. Nunca se me ocurrió que seríamos atacados solo por estar involucrados en ese mundo. Y sabíamos que éramos completamente inocentes de esta sospecha, pero eventualmente nuestro récord diría, no concluyente. No diría inocente, porque ¿cómo pueden decir a ciencia cierta que somos inocentes cuando están trabajando con acusaciones y el menor en cuestión es muy joven para hablar? Este no es un sistema donde eres inocente hasta que prueben lo contrario. Este es un sistema donde eres culpable hasta que te consideren no concluyente. En este tiempo, muchísimas personas en las redes sociales me preguntaron por qué de pronto estaba tan delgada. Querían saber en qué dieta estaba para probarla también. La razón era que durante semanas los investigadores de los Servicios de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés, habían estado sentados en nuestra sala cuestionando nuestro carácter, preguntándonos si alguna vez nos habíamos enojado tanto como para sacudir a un bebé. Pero, ¿está usted segura, señora Hollis? Tal vez en un momento en el que se sintió realmente abrumada. Casi no comía. No podía dormir sin ayuda de medicamentos. Todo esto pasó mientras teníamos a las gemelas recién nacidas. Y entonces, en medio de esta pesadilla de dolor y confusión, descubrimos que las niñas no estaban realmente disponibles para adopción. Su padre biológico las quería. Resulta que él siempre las había querido, pero nadie nos lo había dicho. Nunca estuvieron disponibles para adopción. Estaban definitivamente en el programa de hogares de acogida, pero solo necesitaban permanecer en él hasta su fecha en corte. La justificación para que la trabajadora social omitiera esta información fue, bueno, podrían estar disponibles para adopción en algún momento si él no se comporta como debe. A decir verdad, el razonamiento fue repugnante, pero sinceramente no puedo culparla. No tengo idea de cuántas carpetas de niños y niñas llegan a su escritorio cada semana. Ni siquiera puedo imaginar para cuántos niños ella está tratando de conseguir una cama. Por lo tanto, si tiene unas gemelas recién nacidas en el sistema y no puede encontrar un lugar para ellas, algo que luego supimos que había pasado, entonces, ¿le escribes a la buena familia que tiene permiso para aceptar 2 a la vez? Dices que las abandonaron, pero dejas fuera los detalles sobre la otra familia biológica porque la alternativa es que no tengan un lugar a dónde ir. ¿Te aprovechas de una familia que es fuerte y capaz porque tienes a 2 bebés de 3 días de nacidas que son vulnerables? Probablemente. Y eso fue justo lo que nos ocurrió a nosotros.
Estoy tratando de pensar cómo explicarte la forma en que entendí esto, pero simplemente no encuentro las palabras. Recibimos una llamada para las gemelas después de 4 años de espera para adoptar. Aquella llamada se sintió como la respuesta a años de oración, pero muy pronto estábamos viviendo una pesadilla. Cuando se llevaron a las bebés, me sentí traicionada. Me sentí engañada. Me sentí destrozada hasta la médula de mis huesos. Sin embargo, es importante que te diga que, en última instancia, fue nuestra decisión dejarlas ir. En este proceso, no siempre nos ofrecieron la verdad, y por eso siento que es tan importante decirla aquí. Pudimos haber accedido a quedarnos con las gemelas. Pudimos haber firmado un acuerdo de 9, 12 o 18 meses como hogar de acogida, con visitas de 2 horas ordenadas por la corte, 3 veces a la semana con el padre biológico, con la esperanza de que, tal vez, terminara en adopción. No podíamos hacerlo. Supongo que no es verdad. Pudimos haberlo hecho, pero mi corazón estaba hecho trizas y mi fe en el sistema había desaparecido. Peleé conmigo misma. Todos los días por semanas enteras peleé conmigo misma y traté de pensar en soluciones. Quizás si nosotros... Pero, ¿qué tal si ellos...? Tal vez el papá... También peleé con Dios. Con Él más que nadie. ¿Para qué fue todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hicimos para merecer todo esto? ¿Y qué de las niñas? A las que les puse nombre y con las que caminé en la habitación por horas mientras eliminaban las drogas de su sistema. ¿Y qué de Atticus, con sus ojos grandes y brillantes? ¿Y qué me dices de Elliot, que era más pequeña y necesitaba más abrazos? ¿Qué será de ellas, Señor? Lloré. Lloraba tanto que mis ojos siempre estaban hinchados. Lloraba cuando sostenía a las niñas. Lloraba cuando no estaba segura si debía sostener a las niñas. Cuando me advertía que no debía seguir apegándome a alguien que tal vez no se quedaría. Lloraba cuando veía a otras nuevas mamás en Instagram. Unas pocas semanas antes había pensado que todas formábamos parte de la misma tribu. Después que pasó todo esto, Dave y yo nos sentimos muy solos. ¿Quién podría entender lo que habíamos pasado? ¿Acaso la gente nos creería cuando les dijéramos que nos habían acusado de algo tan lejos de la realidad de nuestra familia que ni siquiera sabíamos que existía? ¿Alguien entendería cómo se siente saber que una persona anónima haya sido tan vengativa como para meternos en este terrible escenario solo por mortificar? ¿Acaso las personas que lean esta historia moverán su cabeza y dirán, bueno, eso les pasa por hacerlo a través del programa de hogares de acogida? Era un desastre, un enorme y terrible desastre, y todavía no había terminado. Aún después que se fueron las gemelas, todavía tuvimos que sobrellevar la investigación, porque no se trataba de juzgarnos sobre los menores en el sistema, era juzgar si éramos aptos para cuidar de cualquier niño, incluso los nuestros. Como habíamos abierto nuestro hogar, nuestro historial médico, nuestros archivos escolares y les dimos acceso a nuestras amistades y colegas que podían dar fe de nosotros como padres, no existía evidencia para validar la falsa alegación. No obstante, fue aterrador. Fue desagradable y traumático, como si nos hubieran abusado. Nos habían atacado y durante semanas y semanas vivimos un estado de conmoción. Tenía miedo de escribir esta historia. No estaba segura si debía contarte sobre nuestra realidad particular porque sigo creyendo que los niños y las niñas en el programa de hogares de acogida necesitan defensores. Sin embargo, pienso que nos debieron haber preparado mejor para las realidades, que las acusaciones de maltrato son extremadamente comunes, que tal vez recibas información incorrecta o engañosa sobre los menores, que a pesar de tus mejores intenciones, es posible que te rompan el corazón en formas que no puedes comprender. Creo que, si nos hubieran informado, ahora no me sentiría tan herida. Quizás pude haberme preparado mejor. Quizás eso sea una ilusión. Quizás es la palabra que me asediaba todo el día. En medio del dolor, de las preguntas y de las dudas, teníamos que decidir algo importante. ¿Seguiríamos tratando de adoptar? Mi instinto dijo, absolutamente no. La adopción internacional y el hogar de acogida con miras a la adopción ya no eran alternativas con las que nos sintiéramos cómodos, y esto nos dejaba con la adopción independiente.
Dave había preferido esta opción desde el principio, pero yo sentía que había una mayor necesidad en la adopción internacional o en el programa de hogares de acogida. Pero ahora él me estaba pidiendo que lo considerara otra vez y necesitaba tomar una decisión rápidamente. Uno de los aspectos más difíciles sobre la adopción es el tiempo que toma. Por lo tanto, aunque no estaba segura de lo que quería hacer, sabía que, para poder asegurar cualquier oportunidad en el futuro, necesitaríamos comenzar un nuevo camino lo más pronto posible. Visitas en la casa, pruebas de sangre, solicitudes, cientos de páginas que llenar. Todo toma bastante tiempo y lamentablemente no es transferible, así que teníamos que empezar de cero. Además, no conocíamos nada sobre este mundo, ni siquiera cómo proceder. ¿Lo hacemos a través de una agencia doméstica? ¿Debemos buscar un abogado? Todo parecía sobrecogedor, especialmente después de lo que acabábamos de pasar. No puedo expresar lo maravilloso que fue mi esposo durante este periodo de tiempo. Si le preguntas a la mayoría de las parejas adoptivas, te dirán que la idea se le ocurrió originalmente a la esposa. Estadísticamente, los hombres debaten al principio con el concepto de la adopción. Sin duda, hay excepciones a la regla, pero casi siempre las mujeres son las que presionan en favor de esto. Fui yo quien presionó en favor de la adopción internacional, y luego, fui yo quien lo instó a considerar el hogar de acogida con miras a la adopción. Ahora era yo la que estaba indecisa y era incapaz de sentirme optimista, pero Dave me animó a que lo reconsiderara. Recordaré aquella conversación por el resto de mi vida. Yo estaba sollozando en el patio, donde los niños no podían oírnos, mientras él peleaba por el sueño de tener una hija. Sí, es difícil, pero nuestro sueño no se desvanecerá porque se complicará, Rachel. Vamos a tener una hija, aunque nos lleve más tiempo. El tiempo va a pasar de todas maneras. No podemos rendirnos. Fue Dave quien investigó sobre el abogado de adopciones. Fue Dave quien llamó a amistades y a colegas y a oficinas de médicos para que nos dirigieran hacia dónde ir. Fue Dave quien se sentó en el piso mientras yo escribía el primer borrador de este capítulo. Tenía papeles esparcidos por todos lados el primer día de sus vacaciones mientras subía un documento tras otro al sistema de nuestra nueva agencia de adopción. El proceso de una adopción independiente era más intimidante para mí que cualquier otra cosa que hubiéramos intentado antes. En este proceso, una mamá biológica nos selecciona para ser los padres de su hijo, lo que significa que estás compitiendo con miles de parejas por todo el país. También quería decir que en el momento que surgiera una madre con los criterios que coincidieran con los nuestros, recibiríamos una llamada de nuestro abogado, y él nos pediría que llamáramos a una extraña para tener las conversaciones más surrealistas que puedas imaginar. Esto nos ocurrió 3 veces en los primeros 2 meses. Me parece que la perspectiva optimista es que tuvimos 3 oportunidades en ese corto periodo de tiempo, pero la verdad, porque estoy tratando de ser completamente sincera contigo, es que sentí que aquellas experiencias fueron durísimas. Sabía que no debía hacerme ilusiones, pero era imposible no emocionarme cuando hablaba con una mamá biológica. Me hablaba sobre su fecha de parto y escuchaba su historia y pensaba de inmediato, «Oh Dios, ¿qué tal si fuera ella la que nos selecciona? ¿Qué tal si nuestra bebé llegara en abril?» Cuando no éramos la familia seleccionada, me sentía como una tonta por haberme ilusionado. Me preguntaba si todo era una enorme pérdida de tiempo o un experimento doloroso que no conduciría a ningún lado. ¿Tendríamos una hija alguna vez? ¿Todavía queremos una?, me preguntaba. Y mi tristeza. ¿Era desconsiderado sentirme triste cuando tenía 3 hermosos hijos y otras familias no tenían ninguno? Me sentaba en nuestro baño y lloraba, mientras mi mente ponderaba todas estas preguntas. Nunca encontré realmente las respuestas. A lo que sí me aferré fue a la fe. A veces esa fe era débil y casi no podía aferrarme a ella. Pero ahí estaba, aquella voz sutil que me instaba a que siguiera tratando. Solo un paso más. Dios me susurraba. Mañana será mejor, me decía Dave. Algún día tendré a mi hija en mis brazos y entenderé por qué esperé por ella. Me recordaba una y otra vez.
Durante aquellos meses de espera, caminé en fe. Mis pasos no eran atrevidos, ni tenían la fanfarria que adornó el comienzo de nuestra jornada hace casi 5 años. Mis pasos de fe eran cautelosos e inseguros. Tropecé a ciegas por un camino que no podía ver. Decidí seguir adelante porque, aunque sabía que encontraría dolor, también sabía que recibiría fuerzas. Podía mirar a los 6 meses anteriores o a los 5 años en total y escoger sentirme enojada. O podía mirar a esta larga jornada y reconocer todo lo que habíamos recibido. Descubrimos sobre la crisis de huérfanos, tanto doméstica como internacionalmente. Donamos tiempo, dinero, oraciones y recursos para ayudar con algo que antes ni siquiera estaba en nuestro radar. Por eso, seguí caminando en fe. Tuvimos la oportunidad de conocer y amar a 3 niñitas. Incluso si nunca más volvemos a verlas, nuestras vidas son mejores porque estuvimos unidos a ellas por un tiempo. Por eso seguí caminando en fe. Nuestro matrimonio se fortaleció. Cuando pasas por tantas cosas juntos, tu matrimonio se hace más fuerte o se hace añicos. Dave y yo nos sentamos en una trinchera de papeleo, y entrevistas, y pruebas de sangre, y preguntas invasivas. Más tarde, aprendimos a cuidar de niñitas con un trauma severo y de gemelas recién nacidas que gritaban toda la noche. Nos hemos reído y llorado, y hemos salido del otro lado más valientes, más atrevidos y más unidos. Por eso seguí caminando en fe. Puedo pensar en muchísimas cosas positivas que resultaron de todo lo que ocurrió, y esto me da el valor para dar otro paso. Por eso seguía llamando a mamás biológicas, aunque significara sentirme desilusionada cuando no nos seleccionaban. Por eso seguía orando por nuestra hija, sin saber quién era o cuánto tiempo pasaría antes de conocerla. Por eso me mantenía optimista, aunque me sintiera agotada. Por eso seguiré contando nuestra historia, aunque sea doloroso hacerlo. Porque al final de todo esto, no quiero que me veas como alguien que pasó por un proceso largo e intenso para adoptar a una niñita. Quiero que veas a alguien que dio la cara una y otra vez, aunque se sintiera que la estaban desgarrando por dentro. Quiero que veas a alguien que se mantuvo caminando en fe porque entendía que el plan de Dios para su vida era espléndido, aunque no siempre fuera fácil. Y aunque no era fácil, ella era atrevida, valiente y honesta, aunque fuera difícil decir la verdad. Las cosas que me ayudaron. 1. Dar el paso. Encontrar el valor para ser sincera sobre quién eres o lo que estás pasando es como lanzarte en lo más profundo de una piscina y hacer el esfuerzo de nadar una vez que toques el agua fría. No será necesariamente agradable, pero una vez adentro, ya está hecho. Cuanto más tiempo vivas en un estado de sinceridad, más fácil se te hace simplemente existir ahí todo el tiempo. 2. Buscar a otros que digan la verdad. Rodéate de personas que también hayan pasado por el difícil proceso de ser sinceras sobre sus sentimientos. Estas personas pueden decirte cómo se sintieron y cómo encontraron el valor para hacerlo. También pueden ser un ejemplo de alguien que reconoció su adversidad y sobrevivió para contarlo. 3. Investigar otras historias parecidas a la mía. Si hubiéramos investigado mejor el programa de hogares de acogida en Los Ángeles, no nos habría sorprendido tanto lo que nos pasó. Después de haber pasado por esto y de conocer a otras parejas que pasaron por lo mismo, ahora entendemos que nuestra experiencia era muy común. Durante el proceso nos sentimos muy solos y buscar una comunidad que entendía nuestro recorrido nos ayudó muchísimo.